que a la persona que ha ahorrado toda la vida y no alcanza a pensionarse, no, hoy la reforma lo que hace es que no le devuelve sus recursos, sino que le da un bono mensual que termina siendo pues irrisorio. Entonces hágase de cuenta, usted cotizó toda la vida, tiene 250 millones de pesos, usted esos 250 millones de pesos, si no se alcanzó a pensionar puede reclamarlos con rendimientos, ponerlos en un CDT y vivir, digamos, o hacer un plan de vida para el resto de años que le quedan. Hoy no, hoy le dan una cifra mensual. Se imagina trabajar toda una vida, ahorrar durante décadas y, cuando finalmente llegue el momento de usar ese dinero, descubrir que ya no puede disponer libremente de él. Ese es el temor que hoy vuelve a encender la polémica por la reforma pensional. La Corte Constitucional mantuvo la esencia de la reforma del gobierno Petro, mientras quedaron pendientes aspectos que sus críticos consideran gravísimos. Y aquí aparece una pregunta que toca directamente el bolsillo de millones de colombianos. ¿Qué pasa con los ahorros de una persona que cotizó durante toda su vida, pero que no alcanza a pensionarse? La denuncia planteada es contundente. Si alguien tiene, por ejemplo, 250 millones de pesos acumulados y no cumple las condiciones para pensionarse, en lugar de poder disponer de ese capital para invertirlo o construir un proyecto de vida, recibiría un pago mensual determinado por el sistema. Y esto no es simplemente una discusión política, es una discusión sobre el esfuerzo de toda una vida, sobre la libertad de decidir qué hacer con el dinero propio y sobre el futuro económico de millones de trabajadores. La reforma está avanzando, pero la batalla está lejos de terminar. Ya se anuncia una posible contrarreforma para intentar cambiar precisamente esos puntos. ¿Estamos ante una protección para los colombianos o ante un modelo que limita lo que pueden hacer con sus propios ahorros? Hoy vamos a revisar lo que realmente está en juego. Entonces la Corte devolvió al Senado pues como elementos cosméticos, digamos, más como orientados a, sí, a la forma del proceso, y mantuvo unos cambios que nosotros, pues respetuosos obviamente del papel de la Corte y de la división de poderes, pues consideramos sumamente graves. Habiendo dicho eso, Jairo, nosotros una vez se termine todo este trámite, pues vamos a presentar un proyecto de ley que busque corregir dos fallas que en concepto nuestro son las más graves de la reforma. La primera, que a la persona que ha ahorrado toda la vida y no alcanza a pensionarse, no, hoy la reforma lo que hace es que no le devuelve sus recursos, sino que le da un bono mensual que termina siendo pues irrisorio. Entonces hágase de cuenta, usted cotizó toda la vida, tiene 250 millones de pesos, usted esos 250 millones de pesos, si no se alcanzó a pensionar puede reclamarlos con rendimientos, ponerlos en un CDT y vivir, digamos, o hacer un plan de vida para el resto de años que le quedan. Hoy no, hoy le dan una cifra mensual. Y lo segundo es que no, usted pueda cotizar a Colpensiones es a partir de un salario mínimo. ¿Eso qué hace? Eso garantiza que todas las personas, digamos, con menos acceso en este país a tener una vejez digna, puedan encontrar una plataforma para hacerlo. Pero también hace que no se extingan los fondos de pensiones, que es en últimas lo que esta reforma pues persigue. Senadora, ¿qué decirle a los jóvenes? Una de las mayores preocupaciones es el sector de los jóvenes, porque se escucha, ¿nos vamos a poder pensionar? ¿Vamos a tener garantías o no? ¿Qué decirles? Jairo, yo te repito que intento ser muy respetuosa como de la postura de la Corte, pues porque a nosotros nos tiene que gustar el derecho aun cuando no opera a favor de lo que uno cree, ¿cierto? El Estado de Derecho. Pero yo siento, me parece gravísimo que esta reforma, por ejemplo, haya permitido que 100.000 personas pasen, contrario a lo que reza la ley 100, pues se pasen de régimen en los últimos 10 años. ¿Eso qué hizo, Jairo? Que esa gente se pasara, buscara los beneficios de Colpensiones, que usted sabe que hoy precisamente es como el centro del problema, y que terminaran desfalcando cada vez más el sistema pensional colombiano. Yo no considero personalmente que esta reforma tienda a aliviar el riesgo que estamos corriendo. Creo que no alivia precisamente el problema que son esas altísimas pensiones que se configuran en los últimos 10 años, y creo que este Congreso pues tiene el deber democrático de enmendar ese daño. ¿Cuándo podría aplicarse esta reforma? Es que son tantas las preguntas que se hace. ¿Eso empieza a aplicar ya o cuándo o qué faltaría? Jairo, eso tiene como un periodo de transición y tiene pues un periodo de aplicación que ahora no lo tengo clarísimo pues cuándo es que arranca, pero digamos sí, que ya pues muy pronto arranca su aplicación. Sí, senadora, cuando la gente está hablando de la reforma pensional, dice, y está hablando anoche, miraba a muchos críticos, que vuelve lo que se conoce como una bomba pensional.
que no hay recursos, que no habría recursos para esto, para esta reforma. ¿Eso es así o no? Pues Jairo, claro que sí, por lo que yo le digo, es que vuelve e incorpora temas que hacen muy poco, mejor dicho, es una afrenta contra el sector privado y es una afrenta contra la capacidad de decisión individual, porque lo obliga a usted a todo lo que vaya hasta 2 salarios, meterlo a Colpensiones, seguimos manteniendo la bomba, seguimos manteniendo el riesgo y seguimos manteniendo sobre todo un modelo que termina siendo expropiatorio de los ahorros de los colombianos, que es que eso es lo más grave, y es que usted toda una vida de trabajo, usted toda una vida de cotización y resulta que este modelo lo que hace es confiscarle sus ahorros para que sea el Estado el que los administre y el que en últimas decida si usted logra pensionarse con el régimen público o si le damos un bonito, digamos, simbólico a cambio de toda una vida de cotización. Eso por un lado. Y por otro es que yo creo que también incorpora unas mentiras y uno a la gente no le puede decir, uno a la gente no le puede mentir. Entonces acá nos dicen que es que la onda de la reforma es que le da un bono de 230.000 pesos a las personas de la tercera edad. Eso ya existía. No se necesitaba esta reforma para hacerlo. Eso ya existía desde hace pues muchos gobiernos. Acuérdese que el gobierno de Iván Duque lo multiplicó. Acuérdese que nosotros en este país ya teníamos ese subsidio al adulto mayor y no era necesario pasarlo vía reforma pensional. Entonces el cuento que nos están metiendo de que es gracias a esa reforma que hoy las personas de la tercera edad van a tener una vida digna, pues es otra de las mentiras con las que pretenden ocultar las falencias reales de este instrumento que salió ayer de la Corte y bueno, y hace un par de meses a pupitrazo limpio del Congreso. Senadora, quiero preguntarle algo, como decíamos al comienzo, usted ha sido muy estudiosa de este tema, pues usted acaba de llegar al Congreso, pero sé que lo ha estudiado y trabajado. ¿Qué pudo haber pasado en la Corte Constitucional? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el análisis que usted hace de lo que está pasando? Porque en verdad es uno de los temas más importantes para todos en Colombia. Claro, Jairo, yo ahí te repito algo, a uno le tiene que gustar el Estado de Derecho, aunque las decisiones del Estado de Derecho pues vayan en contravía de lo que uno cree. Ayer la Corte se pronunció y se pronunció pues con una mayoría aturdidora 7-1, ¿cierto? Sí, 7-1 fue la decisión. Entonces, pues yo no sé ellos que estén viendo, la Corte, obviamente nuestra Corte siempre ha tenido como un carácter muy progresista, creo yo, nosotros, acuérdese también, esta reforma fue devuelta, fue por vicios de procedimiento. Entonces, sí, claro, seguramente eso es lo que la Corte, sí, de forma. Entonces, seguramente, confío yo que eso fue lo que la Corte pues estudió. Las otras demandas que se presentaron hoy no se han estudiado, yo veo difícil que la Corte las estudie, las que iban como al fondo, ¿cierto?, del proyecto. Y digamos que ellos dieron una oportunidad para subsanar, acuérdense que eso se había pupitrado, pues se había pasado a pupitrazo en la Cámara y la Corte lo que dijo en la ocasión pasada fue devuélvase a la Cámara, estudien las proposiciones del Senado y no lo pupitren. Digamos que lo último lo cumplieron, pero nunca se estudiaron las proposiciones del Senado. Entonces nosotros también consideramos que pervive un vicio de forma que no tengo claridad cuál haya sido el criterio que utilizó la Corte como para de cualquier manera pasarlo y pedir pues que sí, que se corrijan unas cosas que ellos consideran mínimas, pero se mantenga el cuerpo que es realmente lo más riesgoso de esta reforma. O sea que prácticamente la conclusión de todo esto es que esa reforma pensional prácticamente pasó. Pues la reforma pasó, lo que le digo, los artículos que fueron 9 que no pasaron son artículos de procedimiento, de forma, artículos más cosméticos, pero la reforma de fondo pasó. Lo que pasa es que eso pasó a la Corte, el análisis que hizo la Corte fue un análisis de procedimiento. Acuérdense que las demandas que iban al fondo de la reforma pues no fueron discutidas en esta ocasión, sino las demandas a la forma. Entonces, sabemos que en la Corte hay muchas otras demandas que cuestionan el fondo de la reforma, pero yo, con sentido práctico, le digo, Jairo, que veo muy difícil que la Corte hoy se devuelva a estudiar esos vicios de fondo, perdón. Por eso, claro, insisto en que el proceso más expedito, porque es que uno a la gente que lo honró a uno con su confianza le tiene que dar soluciones. Insisto que el proceso más expedito para superar pues me parecería irresponsable decir impas, digamos, de este problema sí, que hoy dramáticamente está enfrentando el sistema pensional colombiano, es presentar una nueva reforma con un Congreso que hoy, creo yo, tiene un carácter mucho más responsable, ¿cierto? Con un gobierno que también obviamente tiene un carácter mucho más responsable y presentar una reforma que enmende los daños que esta última reforma pensional genera. ¿Eso es lo que se está hablando como una contrarreforma? ¿Es eso?
Pues así lo han puesto, yo ayer la anuncié y lo Sí, sí, ayer la empezaron a denominar escuchamos. así, pero es que a uno le ponen nombres para todo. Yo lo que estoy diciendo es vamos a presentar un nuevo proyecto para corregir dos aspectos fundamentales que le repito cuáles son y a todos los que hoy nos están viendo porque creo que hay una inmensa mayoría de colombianos que hoy son víctimas de esa decisión. Usted, Jairo, lleva toda la vida ahorrando, toda la vida, y resulta que usted termina su momento, su periodo para pensionarse y pues no le alcanzó la plata o no le alcanzaron las semanas. ¿Cierto? Y usted tiene 250 millones de pesos en una cuenta de pensiones. ¿Usted qué haría? Pues coger esos 250 millones de pesos, comprar un apartamentico y ponerlo a rentar, meterlo a un CDT y ponerlo a rentar, montar un negocio de empanadas y ponerlo a rentar. Pues hoy usted no puede. Esa reforma se lo impide. Esa reforma le va a dar un bonito mensual con lo que ellos consideran que usted puede vivir cómodo, que obviamente dista de ser así, y va a definir en cuántas cuotas módicas usted puede gastarse los ahorros de toda una vida. Eso violenta la libertad individual. Ese es el primero. Y el segundo, lo único obligatorio para Colpensiones debe ser hasta un salario mínimo, ya ahí para adelante, y esto es para garantizar que la gente se pueda pensionar, ¿cierto? Que los colombianos se puedan pensionar, ahí es donde entra el Estado a suplir las fallas del mercado, pero el Estado no debe entrar a creerse el mercado. Senadora, sé que tiene un compromiso, pero una última pregunta. El expresidente Gustavo Petro anoche dijo lo siguiente: se ha aprobado la mayor parte de la nueva ley de reforma pensional. De las tres reformas fundamentales de mi gobierno, laboral, pensional y de salud, solo queda la de la salud. Un nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador. ¿Qué opina usted? Es que yo hace días acoté una frase que se la voy a repetir y es la viudez de poder expresada en Trino. Es un señor que nunca dirigió al país, al que le quedó grande el país, al que cada vez que se dirigía a Colombia en un trino era para presentar un dislate peor que el anterior. Y ahora resulta que parece tener la fórmula mágica para gobernar a los colombianos que mantuvo en desgobierno durante 4 años. Yo creo que las reformas que presentó el gobierno Petro fueron nefastas para el progreso, nefastas para la libertad y nefastas para el bienestar individual. Creo que el Congreso, en lo que pudo, gracias sobre todo a la oposición firme y férrea del Partido Centro Democrático, logró resistir. Y creo que también las Cortes jugaron un papel relevante para salvaguardar como esos derechos a los que los colombianos ya habíamos adquirido y que eran referente a nivel mundial. Habiendo dicho eso, te repito, hoy la Corte pues se pronunció alrededor de unos vicios de procedimiento, ¿cierto? Entonces ahora nos toca a nosotros volver a recurrir seguramente más adelante, no solo al legislativo, sino a la Corte, para que esas reformas perversas que el Congreso, que el gobierno Petro quiso promover, se caigan y se hundan como siempre han debido estarlo. Y aquí es donde vale la pena detenernos, porque después de todo lo que hemos explicado hay una pregunta mucho más profunda que no podemos dejar pasar. ¿Qué significa realmente que la Corte Constitucional haya avalado la esencia de la reforma pensional y qué es exactamente lo que todavía está en juego? Lo primero que hay que entender es que la decisión de la Corte no puede interpretarse simplemente como una aprobación absoluta de cada elemento económico de la reforma. El análisis que produjo este pronunciamiento estuvo concentrado principalmente en aspectos relacionados con el trámite legislativo, mientras permanecen abiertas discusiones mucho más profundas sobre el funcionamiento y la sostenibilidad del nuevo sistema. Y esto cambia completamente la lectura política. Porque una cosa es decir que la Corte avaló la reforma porque considera perfecto el modelo pensional, y otra muy distinta es entender que el debate jurídico y económico no termina aquí. Y aquí aparece el primer punto que considero crucial para cualquier colombiano. La discusión sobre la sostenibilidad del sistema no desaparece simplemente porque una norma haya superado un examen constitucional. Un sistema pensional no se sostiene solamente con buenas intenciones. Se sostiene con trabajadores cotizando, recursos suficientes, rendimientos, cálculos actuariales, crecimiento económico y una relación razonable entre quienes aportan y quienes reciben prestaciones. Y Colombia tiene un problema estructural que ningún gobierno puede esconder detrás de una reforma. Una enorme cantidad de trabajadores tiene dificultades para mantener cotizaciones constantes durante toda su vida laboral. Ese es el verdadero elefante en la habitación. Porque podemos discutir durante horas si el dinero debe ser administrado por Colpensiones, por fondos privados o mediante un modelo mixto. Pero si no conseguimos que más colombianos tengan empleos formales y puedan cotizar de manera estable durante décadas, cualquier arquitectura pensional terminará enfrentando dificultades. Y aquí viene un punto que merece mucha atención. La discusión no debería plantearse únicamente como una pelea entre lo público y lo privado.
El verdadero debate es cuánto control conserva cada trabajador sobre los recursos que ha acumulado durante su vida laboral, cómo se administran esos recursos y bajo qué condiciones termina recibiendo una prestación. Eso es muchísimo más importante que cualquier discurso político, porque cuando una persona recibe su salario y durante años hace aportes al sistema, lo que está haciendo realmente es trasladando una parte de su ingreso presente hacia una promesa de protección futura. Y esa promesa tiene que ser extremadamente seria. No estamos hablando de un subsidio cualquiera. Estamos hablando de dinero que una persona espera utilizar cuando llegue el momento en que ya no pueda trabajar como antes. Por eso, el verdadero examen de esta reforma no será el día en que un político salga a celebrarla. Será el día en que un trabajador llegue a la edad de retiro y pregunte, ¿dónde están mis recursos? ¿Cómo calcularon mi prestación y por qué voy a recibir exactamente esta cantidad? Ahí es donde se va a conocer la verdadera calidad del sistema. Y hay otro elemento que muchas veces se pierde en medio de la discusión política, la enorme responsabilidad que tendrá la administración del sistema. Porque una reforma puede estar perfectamente escrita y sin embargo fracasar si el ciudadano no recibe información clara sobre sus semanas cotizadas, sus aportes, sus rendimientos y las condiciones bajo las cuales podrá acceder a una prestación. Imagínese pasar décadas trabajando y descubrir, cuando llega el momento decisivo, que existe una diferencia en las semanas registradas, que falta información sobre determinados aportes o que usted no entiende cómo se llegó al cálculo de su pensión. Ese escenario sería devastador. Y por eso la transparencia debería convertirse en una obligación central. Cada trabajador debería poder conocer de manera sencilla cuánto ha aportado, cómo se está administrando ese dinero, qué derechos está acumulando y qué podría recibir en diferentes escenarios. No debería necesitar un abogado, un contador o un experto en pensiones para entender qué está pasando con el dinero que ha entregado durante toda su vida laboral. Y aquí quiero hacer una advertencia que considero fundamental. No conviertan este tema únicamente en una pelea entre Petro y sus opositores. Porque si reducimos todo a eso, perdemos lo verdaderamente importante. El trabajador que lleva 30 años cotizando no debería preguntarse si su ahorro es de izquierda o de derecha. Debería preguntarse, ¿cuánto tengo? ¿Quién administra mis recursos? ¿Cómo se calcula mi futura prestación? ¿Qué ocurre si no alcanzo las condiciones para pensionarme? ¿Qué pasa con mis beneficiarios? ¿Y qué mecanismos tengo para reclamar si el sistema se equivoca? Esas son las preguntas que realmente importan. Y existe algo todavía más profundo. Una reforma pensional no debería evaluarse solamente por lo que ofrece a quienes están cerca de pensionarse. También debería evaluarse por lo que significa para los jóvenes que apenas están comenzando su vida laboral. Porque un joven que hoy tiene 20, 25 o 30 años podría pasar décadas haciendo aportes bajo unas reglas que probablemente tendrán que sobrevivir a varios gobiernos. Y ahí aparece la gran pregunta generacional. ¿Qué tan confiable es una promesa pensional cuando las reglas pueden cambiar cada vez que cambia el poder político? Ese debería ser uno de los grandes debates nacionales. Porque una pensión no puede depender de quién gobierne en determinado momento. Necesita reglas estables, instituciones sólidas y mecanismos que protejan al ciudadano incluso cuando cambie el gobierno. Y por eso resulta tan importante que el Congreso estudie cualquier modificación futura con responsabilidad. No se trata simplemente de desmontar una reforma porque la presentó el gobierno anterior, tampoco de defenderla únicamente porque fue una bandera política. Si hay elementos que pueden perjudicar al trabajador, deben corregirse. Si hay elementos que pueden beneficiar a quienes tienen menos posibilidades de pensionarse, deben conservarse. Y si existen vacíos, deben cerrarse antes de que se conviertan en problemas imposibles de solucionar. Porque aquí hay una realidad que nadie debería olvidar. Los errores de una reforma pensional no se pagan durante una campaña electoral. Los paga la gente durante décadas. Los paga el trabajador que llega a la vejez. Los paga su familia. Los paga el Estado. Y, en última instancia, los paga toda la sociedad.